Vamos a ir directamente a la primera presentación. Lo que se nos pide para ajustarnos a los tiempos es ajustar la puntualidad para que podamos desarrollar la actividad tal cual estaba planificada y que podamos usar además nuestros espacios personales para seguir con nuestras actividades. Arquitecto Luis Orelloni, director departamental de Planificación de la Intendencia. Usted ha elegido el tema Planes y Proyectos, Cuidar y Transformar Montevideo. Adelante. Hola, buenos días, buenos mediodías para todas y para todos. Es un gusto estar con ustedes desde la Intendencia de Montevideo. Hablábamos de cuidar y transformar nuestra ciudad. Somos orgullosos herederos de una ciudad maravillosa, de una ciudad de calidades urbanas reconocidas mundialmente, singular. Y de alguna forma nos hemos propuesto, creemos, estamos inscriptos en una línea histórica de alguna manera en la reflexión sobre la ciudad, pero queremos enfatizar esta doble noción, ¿no? Tenemos una responsabilidad por cuidar esta herencia y al mismo tiempo tenemos una responsabilidad muy grande porque esta herencia también sea un legado para las futuras generaciones. Y ahí la idea de transformación juega un papel fundamental. En esta combinación creemos que hay una clave fundamental. Queremos traerles tres proyectos, tres asuntos en los que estamos trabajando en la Intendencia que tienen que ver con esta doble condición de cuidar y transformar. Ustedes saben, el mercado modelo se ha liberado de sus actividades, se ha creado la UAM y el mercado modelo es una enorme área de oportunidad. Con una localización que, si lo miramos desde la distancia que nos permite comprender su inserción territorial en el departamento de Montevideo, en el baricentro de la mancha urbana y con una excelente localización vinculada a todos los servicios, un área significativa donde se han desarrollado una serie de equipamientos públicos muy importantes, principalmente en torno a la avenida José Pedro Varela, y donde el edificio del mercado y una importante cantidad de tierra departamental juegan aspectos, tienen un rol muy importante en ese futuro. El mercado modelo tiene un proyecto de renovación urbana desarrollado por la Intendencia y aprobado por la Junta Departamental. Y este proyecto creo que atiende de alguna forma a una de las sensibilidades que hemos escuchado en estas presentaciones anteriores, que tiene que ver con los tiempos y con los tiempos de tramitación. Es un proyecto que apuesta fuertemente a una innovación en cuanto al espacio público que se propone. Una ciudad de cercanías, una ciudad caminable, una ciudad de fuerte calidad en el espacio público, incorporando espacio verde y al mismo tiempo, hablando de la lógica con la cual fue concebido y aprobado este proyecto en la Junta Departamental desde el punto de vista de los posibles desarrollos urbanos, es un proyecto altamente flexible en cuanto a las morfologías, a las alturas y a las normativas que se permitirán desarrollar. Esta posible prefiguración de intervenciones y desarrollos en la zona del mercado, haciendo del propio edificio del mercado una amenity urbana de gran escala. Estamos entendiendo que el edificio del mercado es una pieza fundamental para la zona y para todo Montevideo. Este posible desarrollo o este posible o este tendrán que ver con una evolución en el tiempo, con una toma de decisiones de privados y con una guía y con un estímulo de parte de la Intendencia de Montevideo. Hablábamos de la calidad del espacio público y hablábamos también de imaginar que el edificio del mercado modelo tenga una condición pública, que pueda ser un espacio público cubierto y que al mismo tiempo contenga algunas actividades que tengan que ver con usos privados, con usos terciarios, tanto en el proyecto de renovación urbana que aprobó la Junta, como en el propio concurso de ideas que se realizara. El arquitecto Capandegui fue asesor de ese concurso. Se planteaba la vocación de que en la región del mercado modelo se destinara al sector audiovisual, que es un sector de fuerte expansión dentro de la ciudad de Montevideo, dentro de la región.
Tenemos una serie de jugadores interesados en localizarse en Montevideo. Todos hemos asistido al fenómeno de la explosión del mercado audiovisual en Montevideo, y este territorio, con su enorme suelo vacante, ya sea suelo público como privado, y las oportunidades que brinda este proyecto, es claramente una enorme oportunidad para el desarrollo de la ciudad. En ese sentido, decirles, y esto tiene mucho que ver con el público que nos escucha y con el panel anterior, que Montevideo está preparada para atraer a las inversiones y ofrecer estas ventajas comparativas que Uruguay presenta a partir de sus condiciones territoriales, de sus políticas públicas estables y de una serie de otras cualidades que nuestro país presenta, que Montevideo está preparada a partir de su oficina de inversiones a recibir todos los proyectos, todas las iniciativas y atender especialmente el timing de sus gestiones. En ese sentido, estamos trabajando fuertemente. Esto es un tema que ha sido planteado aquí. Creo que es un tema que viene siendo de receptividad de parte de las autoridades del gobierno de Montevideo. Creo que en general es un tema que se sabe desde lo público que es una debilidad o un espacio de trabajo necesario, y en eso estamos trabajando en muchas dimensiones. El segundo proyecto que quería presentarles es este, que tiene que ver con Montevideo más cerca, consolidando una idea que está más que arraigada en la mirada que desde el pensamiento sobre la ciudad de Montevideo se ha construido a lo largo del tiempo. Es necesario densificar, es necesario apostar a aprovechar una ciudad intermedia con una enorme capacidad infraestructural, de calidades de espacio público, y que está muy poco poblada. En ese sentido, todo el proceso de la ley BIS, luego llamada vivienda promovida, que, reitero, se trata de un fenómeno de alguna forma de política pública estable a lo largo del tiempo, a pesar de sus variaciones, ha tenido un impacto territorial en la transformación de la ubicación de las inversiones en el territorio del departamento, que es muy grande y demuestra la importancia del cuidado y la mirada desde el punto de vista de la planificación hacia dónde van y cómo van las inversiones. Entonces, para este proyecto de avenidas que nosotros presentamos, venimos de hablar del mercado modelo, estamos apostando a 3 asuntos en simultáneo: al desarrollo urbano sustentable, y por eso todo lo que hablábamos acerca de la densidad. Estamos en un contexto en el cual los estímulos a la inversión son necesarios y es necesaria la creación de trabajo, y por eso este proyecto maneja unas determinadas herramientas que tienen que ver con los estímulos y también tienen que ver con el cuidado de los valores de suelo. Este proyecto, si lo miramos en el entramado de esta ciudad intermedia de Montevideo y sus avenidas, lo que viene a hacer es a calificar y a reconocer que en las avenidas hay una oportunidad de altura, en función de su ancho, de su espacialidad y sus actividades, bastante significativa, y que las alturas que venían dadas por normativa estaban por debajo del potencial espacial que estos lugares tenían. Si ustedes miran el conjunto de avenidas seleccionadas, hay 2 operaciones urbanas estratégicas que están contenidas en este proyecto de mayor altura para las avenidas, que se suman a esta mirada que decíamos de alguna forma más arraigada, que tiene que ver con la idea de fortalecer las áreas intermedias de Montevideo. Está el proyecto de renovación del mercado modelo, ese triángulo delimitado por José Pedro Varela, Larrañaga y propios. Ese triángulo está de alguna manera jalonado, marcado por las alturas en las avenidas que estamos proponiendo, y también lo está otra operación urbana a la que estamos apostando fuertemente, que es la de la modificación de la movilidad a nivel montevideano y, si fuera posible, a nivel metropolitano. La intendenta de Montevideo le ha presentado
al gobierno nacional una propuesta para una infraestructura de movilidad metropolitana que tiene 2 ejes en Avenida Italia y 8 de Octubre que se continúan, Giannatasio hacia el Pinar, Ruta 8 hacia Pando. Estamos pensando en una reestructuración de la movilidad con movilidad eléctrica, con una calidad urbana importante, y este proyecto de altura en avenidas es un proyecto que no nace simplemente de mirar un plano, sino que nace de estrategias territoriales definidas. Que está detrás de esto una idea de modificación urbana vinculada a la capacidad de las avenidas para orientar y atraer la inversión que hoy muchas veces se da de manera más dispersa en los territorios de acuerdo a las normas hoy vigentes. Finalmente, y para terminar, hemos anunciado hace poco tiempo un proyecto de transformación para la Ciudad Vieja que apunta a 3 dimensiones en simultáneo, a una calificación del espacio público, a una mejora del stock edilicio, a una mejora en la inclusión y el acceso a la vivienda y al suelo urbano, y esto desarrollado en un contexto de participación. En relación a las peatonales, la Ciudad Vieja creemos que va a poder tomar con este proyecto un mayor protagonismo para la movilidad activa y a reordenar la forma en la cual los vehículos, el transporte público, los estacionamientos y los peatones podemos disfrutar de la ciudad. Desde esta situación actual estamos proponiendo unas nuevas semipeatonales para la calle Rincón y para la calle Colón, y una nueva semipeatonal equipada con verde como un parque lineal en Reconquista, y estamos proponiendo la extensión de Sarandí y Pérez Castellano. Esto, como decíamos, dentro de un contexto de reordenamiento general del sistema de movilidad en un anillo único y en un sistema de estacionamientos que permita que este incremento de espacio público no esté reñido con el auto. Queremos que vengan menos autos a Ciudad Vieja, pero eso será una cuestión de futuro. De momento hay que darle lugar, si queremos activar a la Ciudad Vieja, de eso va el proyecto, tenemos que darle lugar a que vengan incluso más autos de los que están llegando hoy a Ciudad Vieja. Esta imagen de la calle Rincón y estas otras imágenes, me voy a tener un segundo con la calle Colón, desde su estado actual, a el proceso de transformación que se vive con la condición de la semipeatonal, una multiplicación importante de más de 2 veces, de duplicación del espacio para el peatón en la sección de esta calle. Y al mismo tiempo, y necesariamente, elegimos mostrar la calle Colón porque es una calle que tiene, está es como una especie de pasivo en términos del enorme potencial que tiene, de locales comerciales que existieron, una vida urbana que existió y que hoy no existe, y entendemos que una serie de estímulos que vendrán desde el lado de la promoción a las inversiones y en particular al distrito vinculado a las tecnologías de la información y las comunicaciones, activarán y le darán vida a esta calle Colón como fragmento y como parte de la Ciudad Vieja, y esta imagen refleja a Reconquista. Finalmente, decirles esto: vivienda, la atención a aspectos de inclusión y aspectos de mejora del stock edilicio a través de una serie de mecanismos que atienden a todos los propietarios con préstamos blandos, que los propietarios que tengan viviendas con valores patrimoniales van a recibir un bono para mejora edilicia. Esta es una novedad importante. La promoción a las cooperativas de vivienda, que ya es tradicional en Ciudad Vieja, se incrementará. Lanzaremos una línea de alquiler social que tiende a controlar el precio de los alquileres en un contexto de mejora urbana, a mejora de pensiones. La Ciudad Vieja es uno de los territorios más diversos socialmente, y nosotros estamos pensando que la Ciudad Vieja debe ser de todas y todos los montevideanos y debe de alguna manera seguir conteniendo esta diversidad, y por eso estamos trabajando en un proceso de interacción con la ciudadanía toda de Montevideo, pero en particular con los habitantes permanentes y los habitantes flotantes, quienes van a trabajar a Ciudad Vieja, para discutir estos proyectos, para perfeccionar en el contexto de una revisión global del plan de Ciudad Vieja. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias.
Le agradecemos al arquitecto Luis Orelloni. Nos vamos rápidamente con el ingeniero Juan José Prada, director de Tecnología para Ciudades Inteligentes de la Intendencia, sobre los datos como herramienta para una gestión inteligente. Ingeniero. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve. Para mí es un gusto estar acá compartiendo el panel con los colegas. La visión que yo pretendo dar de lo que es una ciudad inteligente, porque hoy mucho se habla de ciudad inteligente, tapada con tecnología. En esta era de transformación digital permanente, la innovación en todo lo que tenga que ver con los procesos de gestión, la transformación digital que vivimos, hace que las instituciones se planteen estrategias en cómo abordar este tipo de cuestiones. La ciudad se pasa generando un montón de datos y comprenderlos, analizarlos, visualizarlos y generar información, generar conocimiento a partir de los datos, justamente es esa estrategia que una ciudad inteligente necesita. Entonces, brevemente, la intención que tenía era presentar qué es lo que venimos haciendo desde la Intendencia de Montevideo en cuanto a esta temática y este abordaje de ciudad inteligente con foco puesto en la gestión de los datos para tomar en función de estos como evidencia las decisiones. Mucho de lo que decía el arquitecto Orelloni recién se basa justamente en ese tipo de cuestiones. Ahí, perdón. Ahí. Muy brevemente, la imagen que está arriba a la izquierda enfoca en el siglo XVIII la revolución industrial, que de alguna manera trajo en la sociedad en su conjunto aspectos de innovación, sin duda, que revolucionó en lo económico y en lo social, la máquina de vapor, la máquina de hilar. Luego, a finales del siglo XIX, con la industria de la química y la energía y el petróleo, hace de alguna manera también, plantean innovaciones y plantean una revolución en cuanto a muchas de las cosas que se hacían en la sociedad. Finalmente, podríamos hablar de una tercera revolución en la década de 50, con el comienzo de las primeras computadoras, y ni que hablar después en los 90 con el auge de Internet, plantean una revolución en cuanto a la capacidad de procesar, sin duda, información. Y hoy en día, el hecho de lo que nos estamos planteando hoy en una ciudad inteligente, en una ciudad que genera permanentemente datos, decimos, estamos en una nueva revolución. Sin duda que estamos en una nueva revolución. Las tecnologías de la información nos plantean una nueva revolución. En todas estas revoluciones anteriores también existió la tecnología como un factor disruptivo para esos cambios. Pero yo, y muchos opinan, y yo en particular opino, que ese cambio, o un factor clave, tengo problemas con el... Ah, ahí, perfecto. Están los datos, ¿sí? En los datos. ¿Qué hacemos con esos datos? Nosotros hoy en día planteamos que esta es una definición de ciudad inteligente que a mí me gusta mucho. Un viejo amigo del BID plantea esta definición de ciudad inteligente, en donde pone el foco en la gestión urbana, en el involucramiento del ciudadano, haciéndolo partícipe de la gestión de un gobierno en una ciudad. Y lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿somos inteligentes porque poblamos la ciudad con un montón de aparatitos y sensores y chirimbolos y wifi y cámaras? ¿Eso nos hace inteligentes? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué es que colocamos toda esa tecnología en la ciudad? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Para qué es que
¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y nosotros necesitamos medir para tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, realizar ese gran procesamiento de datos que arrojan esos miles y millones de sensores, dispositivos de hoy se habla mucho de Internet de las cosas, pero nosotros tenemos que ser capaces de procesar todo lo que hoy está en Montevideo, a nivel de sensorización, pero a nivel de lo que dice la población, a nivel de las redes sociales, a nivel de, o sea, tenemos que escuchar a la población y hacerlos partícipes justamente de este tipo de gestión. Entonces, yo quiero presentar acá algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo en cuanto a esos análisis de datos para tener una gestión más inteligente o más tomada, basada en evidencia. Acá son simplemente algunos ejemplos. Hemos hecho estudios de el uso de las paradas, la bajada de las personas en las distintas paradas del transporte metropolitano. Entonces sabemos, podemos estimar si hay que largar más frecuencias o menos frecuencias de ómnibus. Eso fue de gran ayuda. Todo este tipo de datos fue de gran ayuda en momentos cuando se largó el COVID y había que reducir la movilidad. Entonces, bueno, de una manera, junto con las compañías, tratar de definir justamente las distintas frecuencias del transporte. Mapas de calor con el tema de los contenedores. Ahí hay un ejemplo de una analítica de fotos tomadas desde drones que incorporamos a nuestra app de playas en momentos del verano, que de alguna manera hacían analítica de imagen para ver el tema de aglomeración y poder, dentro de la app, además del montón de información que se daba, de si tal o cual playa podía ser, estaba concurriendo con más o menos gente. Y bueno, fíjense que estamos hablando de análisis, de datos estructurados, los clásicos que nosotros tenemos, pero estamos haciendo mucho trabajo también en analítica de imagen o analítica de video, como son las imágenes del medio, que estamos con pilotos trabajando en este momento que detectan roturas en la vialidad, el control de solo bus, la señalética. Y todo eso, generamos todos esos datos, hacemos todas esas analíticas y además generamos visualizaciones. Tenemos hoy la imagen desde arriba, es el Centro de Gestión de Movilidad, que hoy manipula más de 160 cámaras, 300 sensores de conteo, 500 cruces semafóricos, todo eso en tiempo real. Entonces, nos permite tomar además en tiempo real decisiones de si está pasando alguna cuestión, tomar alguna acción en todo momento. Esas visualizaciones de cosas, tanto en tiempo real como por ejemplo la imagen de abajo, que es la conocida de los buses en tiempo real, nosotros la ponemos a disposición, además de la ciudadanía. Mucha de esta información está puesta a disposición de la ciudadanía porque de eso se trata, tratar de generar un ecosistema, no solamente a los efectos de transparentar la gestión, sino también de involucrarlos. La Intendencia de Montevideo, de la ubicación en tiempo real de los buses, lo publicamos como servicio abierto y está siendo utilizada por aplicaciones como Movit o como Waze. Es decir, nosotros brindamos y ofrecemos los datos propios generados en la Intendencia para que otros los utilicen y generen valor. Hoy hablaban de generar servicios de calidad para los ciudadanos. En ese justamente es el camino en el cual nosotros estamos. La Intendencia tiene una rica tradición, decía, en cuanto a lo que tiene que ver con la disponibilidad de un montón de datos propios de su gestión, porque la Intendencia no es la dueña de los datos, la dueña de los datos son justamente todos nosotros, los ciudadanos de Montevideo. Acá hay un ejemplo que lo traje a propósito, el de permisos de construcción, que es quizás el conjunto de datos, uno de los primeros que publicamos, un poco a demanda, eso es un poco la estrategia también, qué es lo que la ciudadanía requiere para que nosotros disponibilicemos. Además, un dato, capaz que ya lo saben, pero permiso de construcción es el set de datos dentro del Catálogo Nacional de Datos Abiertos que tiene más visualizaciones. Vinculado a esto del permiso de construcción y relacionado con lo que se comentaba en el panel anterior, el tema de los trámites, próximamente vamos a estar haciendo algunos anuncios al respecto, porque la Intendencia, justamente un poco en base a lo que estaba diciendo antes, está analizando de cómo realizar
un montón de trámites, que hoy tiene prácticamente el 100% de los trámites en línea, pero cómo facilitar no solamente la presentación de los trámites, sino la agilización de los trámites. Y bueno, próximamente van a haber anuncios al respecto que les va a ser seguramente de interés para ustedes. Pero quería focalizarme en un aspecto que la intendenta lo planteó hace ya un tiempo. Si bien nosotros estamos disponibilizando los datos, nosotros estamos trabajando en un concepto ahora de observatorio. No solamente datos y servicios, sino de también mostrar indicadores. Los indicadores de gestión. De vuelta, no solamente para un aspecto de transparencia, sino que vean cómo es que se utilizan y de qué manera pueden generar o agregar valor a un montón de acciones que se hacen sobre la ciudad. Entonces, en el observatorio se van a encontrar no solamente datos, servicios, que nosotros tenemos hoy un portal de servicios abiertos, o sea, también disponibilizamos no solamente los datos en formato abierto, sino también servicios. Hemos planteado recientemente un desafío en donde le preguntamos a la ciudadanía, eso es un aspecto clave dentro del concepto de ciudad inteligente, involucrar al ciudadano, hacerlo partícipe de la gestión, eso es clave. Un desafío en cuanto a ¿qué servicios le interesaría que la Intendencia publicara en base a los datos que tiene? Así como disponibilizamos lo del estado de las playas o el estado de los ómnibus en tiempo real, ¿qué otro tipo de servicios pueden ser requeridos? Entonces, estamos trabajando ahora en una primera versión del observatorio, en ese concepto amplio, para tener antes de fin de año asociado a desarrollo ambiental. Al tema hoy preguntaba Castro acerca de los contenedores, los residuos, en fin, justamente estamos, más allá de que un montón de esos datos ya están disponibles en ese catálogo, la idea es una mirada más global, más general y más central, poniendo el foco justamente en el tema de la transparencia y de la eficiencia. Pero, ¿y qué es lo que estamos haciendo acá nosotros? Lo que estamos haciendo es lo que se conoce con el nombre de ciencia de datos. Nosotros aplicamos un montón de tecnología y un montón de herramientas asociadas al procesamiento de esos datos, porque esa es la clave. Y para eso tenemos que generar un ecosistema junto con la academia, con el periodismo, con investigadores, con las empresas, con la sociedad civil, de justamente realizar pilotos para poder, en base a esos pilotos, tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Porque las decisiones basadas en evidencia son los que nos permiten mejorar. ¿Mejorar qué? Mejorar en la calidad de los servicios, mejorar en los servicios que se brindan hacia la ciudadanía. Entonces, para terminar, ¿qué entendemos que nosotros, factores que hacen a una ciudad inteligente? Bueno, justamente una sostenibilidad ambiental, una planificación urbana sostenible y respetuosa con el medio ambiente, invertir en infraestructura, invertir en capital humano, porque si no tenemos capital humano que tenga las capacidades, como decía antes, de aplicar todas esas herramientas que hoy están disponibles, no sirve de nada. Y fundamental es gestionar en base a evidencia. Entonces acá lo que nos tenemos que preguntar cada uno desde nuestro rol, qué es lo que podemos hacer para aportar a una gestión más inteligente para nuestra ciudad y así poder lograr entre todos la ciudad que queremos, que como nosotros decimos, la Montevideo que queremos. Así que muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias también a usted, ingeniero Juan José Prada. Vamos ahora con el arquitecto Diego Capandegui, que plantea esto de hecho fáctico, ilusión y amenidad, contra manifiesto de la Smart City. El arquitecto Capandegui es integrante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a Infocasas. Gracias también por compartir acá este panel y gracias al pequeño grupo que aguantó en este horario extraño. Queríamos comentar, somos académicos, pero también trabajamos profesionalmente en temas de regulación o en temas incluso de gestión territorial de los grandes proyectos. Y nos parecía también pensar algunas cosas que en cierto modo, en parte estuvieron en las presentaciones anteriores, que tienen que ver con la idea que en realidad hay como una tensión curiosa. Es un hecho fáctico, recién el ingeniero lo planteaba. Trabajar con evidencias es algo bastante notorio y está cambiando la forma de pensar.
y queríamos simplemente marcar 5 acentos. Es obviamente una noción de época, estamos de acuerdo. Ya llegó al Uruguay, y nuestra percepción, incluso es un tema para los historiadores, que llegó primero al campo que a la ciudad. Si pensamos incluso de la trazabilidad, tenemos récords sobre el plan Ceibal, y fundamentalmente la agricultura de precisión, o seguramente fue paralelo, pero digamos, son procesos que están en curso. Terminan todos los actores sociales, hoy lo vimos de mañana, creo que muchos de ustedes también trabajan en empresas desarrolladoras, es bastante notorio los cambios en la forma de pensar la arquitectura, los emprendimientos, la gestión misma de la ciudad y la planificación que aquí los integrantes de la Intendencia nos planteaban. Pero ese cruce me parece que vale en todos los sectores, incluso quizás el que sea menos evaluado es que hay uno que seguramente sí los desarrolladores trabajan en la sociedad civil. El deseo, digamos, el deseo de muchas, por eso decíamos que hay una componente de amenidad y deseo, y donde ahí sí creo que el urbanismo, sea como disciplina en el campo académico, sea como una praxis en el campo de la política, frecuentemente tiene como divorcios. El deseo, por ejemplo, de la ciudad jardín, y frecuentemente hay restricciones o no se compatibiliza con la no expansión de las ciudades por temas de costes. El deseo, incluso en pequeñas ciudades del interior, de la casa propia cooperativa, casi imposible hoy acceder a servicios de saneamiento hace varias décadas. Entonces ahí me parece que hay la ciudad inteligente permea a los actores, y los actores también la van pulsando, y bueno, son los desafíos abiertos que simplemente queríamos plantear en esta cuestión. Pero de esto vamos a centrarnos no se asusten, en este otro cuarto punto, desafío y nutre-urbanismo. Para los que trabajamos en urbanismo, realmente creemos que ahí hay un cambio, varios de ustedes son arquitectos, y hay un cambio fundamental que creo que el dato da vuelta a muchas de las teorías dominantes en urbanismo, pero lo da vuelta. Incluso muchas de las teorías europeas, en mi opinión, no son aplicables adecuadamente y trasladables aquí en Uruguay. Y me parece que ahí, bueno, el mundo académico, obviamente el mundo de la cultura tenemos una responsabilidad, y obviamente quienes son como los urbanistas de trinchera, obviamente tienen que lidiar permanentemente en sus mediaciones. Pero me parece que es un tema bien interesante, y bueno, también en el mundo académico, en nuestra casa de estudios, se está avanzando en esos temas para abrirlo. Y finalmente queríamos, ejemplos hasta temas que son novedosos, que en general los marcos, por ejemplo, hoy están apareciendo hasta en Uruguay mismo, pero es muy notorio en otros países, grandes superficies en áreas rurales, demandas de servidores, fábricas inteligentes, temas que en realidad son como agujeros en las propias concepciones urbanísticas, es decir, van mucho más rápido esos fenómenos. Pensemos mismo en el mismo centro que hizo Antel hace algunos años de comunicaciones, los estándares de bioseguridad y de seguridad. Incluso, por ejemplo, hoy los archivos de los grandes museos europeos se llevan a áreas rurales, a grandes búnkeres rurales, y bueno, y ahí hay temas abiertos, culturales y regulatorios, bien interesantes. Y por último, me siento simplemente en esta lámina, en estos 5 minutos, y nos parecía que temas invitan tanto al urbanismo como disciplina, como a la política. El urbanismo en realidad es una disciplina práctica, de cruce entre temas más culturales y temas que, como vimos en las presentaciones anteriores, tienen que ver con el hacer concreto. Y ahí queríamos comentar 5 cuestiones. Uno, nos alegra de los observatorios territoriales, que varias instituciones están avanzando. A nuestro juicio, como simplemente muchas veces como trabajadores en estos temas, creemos que hay un gran desafío de jugar tanto con observatorios públicos integrados, como integrar los elementos de Big Data, que frecuentemente algunos de ustedes, seguramente en el campo privado, acceden a mucha más información, y fundamentalmente a cuestiones de deseo y de consumo que en general desde la práctica pública se utilizan poco, ¿no? Y ahí creo que hay un campo interesantísimo de articulación abierta, que son costosos, que implican estandarizaciones, y bueno, y procesos que creo que están en curso desde hace varios años en Uruguay, pero ahí nos parece que hay un tema. Incluso nos parece más bonito muchas veces hablar de observatorios territoriales que de observatorios de conflictos. Más bien la gracia es las prácticas políticas y académicas para tratar de mediar, minimizar conflictos, más bien tratar de lograr transacciones positivas. Segundo,
nuestro juicio hay una sobrecarga en Uruguay, y lo hago como analista esta reflexión, con independencia, en mi opinión, de planes, y aunque he trabajado en muchos de ellos, planes y de normas urbanísticas y ambientales. Es un paquete regulatorio creciente en las últimas décadas y que seguramente está un poco atrasado con delay respecto a muchos de los cambios que veíamos hoy más temprano en las otras charlas. Y nos parece que ahí es un desafío de la sociedad cómo trabajarlo. Todo el tema incluso ambiental nos parece que es un tema sustantivo, porque quizás el tema sea cuáles son los temas ambientales o los elementos más sustantivos que no pueden, digamos, dejar de contemplarse, y ahí nos parece que hay un tema que es quizás casi asociado al tercero, que es la gestión pública inteligente con sentido estratégico. Tiene que ver mucho con esto, pero también me parece, con mochilas más ligeras. Tenemos la sensación que es un tema tabú en el mundo, por lo menos de la arquitectura, muchas veces. Pensar en una reingeniería institucional o de la gestión hacia la eficacia y eficiencia, creo que es tabú desde hace muchas décadas, pero es una tendencia también mundial. En Europa, por ejemplo, la sobrecarga de normas hace de que en realidad los tiempos, incluso que hace un rato se comentaban los tiempos en la anterior mesa de los 9 años, el promedio nosotros hicimos alguna encuesta de operadores hace unos años, nos daba entre 7 a 7,5 para cierta escala de proyectos en Uruguay. En otros países estamos hablando de 4 o 5, y nos parece que no es un tema menor. Después, bueno, un cuarto tema, lo indeterminado y lo multiprogramático, es un debate muy fuerte. Bueno, Johnny en su doble vida también como académico lo ha trabajado, y nos parece que es un tema bien interesante porque muchas de las, digamos, si por un lado es conveniente no hacer, como marcaba hace un rato Sánchez, cambios de regulaciones tampoco ligeras, sino de repente, bueno, codificarlas o buscar mecanismos, también es cierto de que lo multiprogramático o lo híbrido son temas que incluso en otras legislaciones se ha avanzado más, ¿no? Y eso tiene que ver también, incluso los cambios recientes en el uso por ejemplo, de la vivienda, creo que lo habilita, me parece que habilita un tema bien interesante. Quinta cuestión, el tema de las grandes áreas de cambio, eso nos parece que es un tema, agendas abiertas. Hace un rato, bueno, aquí desde Orelloni nos planteaba el tema del mercado modelo. Hay otras áreas del Uruguay que en realidad también parecería que los hechos fueron más rápidos que las capacidades de planificación, y seguramente emergerán otras que hoy no sabemos. Nos parece que ahí tener capacidad rápida de respuesta nos parece que es un tema importante. A nuestro juicio, por ejemplo, una que es casi interdepartamental, todo el área de Zona América, nos parece que requeriría, en la escala metropolitana, es un área, incluso la macro, que hay unas transformaciones en curso muy grandes y que en realidad seguramente, bueno, cada una de las administraciones y niveles políticos y administrativos la va gestionando. Los grandes megaemprendimientos han tenido también planes de contingencia de acción, pero digamos, son temas abiertos, y queremos que el Uruguay, ojalá siga captando otros, y ahí, bueno, al urbanismo lo agarra muchas veces como flojo en el sentido de, incluso la cultura de responder a fenómenos que son nuevos, ¿no? Y finalmente un tema que en algunos temas, sí, como en los de la ciudad inteligente, sabemos que están haciendo en servidores, pero y en algunos otros, en algunas infraestructuras públicas, nos parece que quizás la lección de la pandemia es la idea de que la ciudad inteligente también tiene que asumir que es una ciudad con mucho riesgo, y que el tema de la cultura de backup, que quizás sea más institucional, ¿qué pasa si las ciudades no lo tienen que pensar y los ciudadanos, no? Seguramente hay ciudades, culturas orientales en Singapur o en Japón que lo tienen asumido. Creo que no lo tenemos aquí tan asumido. Son temas costosos de planificación, quizás que trascienden un ciclo de gobierno con las prisas que siempre tienen los ciclos de gobierno, pero nos parece que son esos temas súper importantes. Backup de agua, de abastecimiento de agua, backup de energía, backup incluso hasta temas de hipótesis qué pasa si, y los que son más jóvenes que no tengan un pulso. Imagínense que durante una semana no hubiera un sistema de comunicaciones, fallar el sistema de comunicaciones justamente de la ciudad inteligente. ¿Cómo operan? Seguramente muchos organismos lo tienen previsto, pero no los ciudadanos. Sería una sensación de lockdown psicológico, y nos parece que ahí hay muchos temas abiertos. Y bueno, en ese sentido, creo que el urbanismo, termino de esa manera, tiene
Me parece que tiene un campo que la ciudad inteligente también supone jugar, como planteaban también nuestros compañeros de aquí del panel, otras variables. Y quería marcar algo más por último, ¿no? Como fue marcado hoy la famosa frase de Lequeder, que la ponía incluso en los primeros, recuerdo, en los centros comerciales, ciertamente localización, que hoy se planteó. Se dice que el urbanismo es el arte del buen localizar. Muchas veces se toman malas decisiones por localizar mal, por rigideces en las carteras de tierras o en otros temas. Dos, habló del tiempo, obviamente. Nosotros también, sin querer, al temer el tema de la gestión, hablamos del tiempo. Pero tercero, la calidad de los proyectos, en cierto modo, fue el tema o la ambición que tiene también, por ejemplo, el proyecto algunos proyectos que recién se mostraban, y que también los proyectos de la mañana, es decir, la calidad inherente de los proyectos. Y finalmente, como las ventanitas abiertas a algo. Hoy se habla del mercado. Puede ser mercado en una perspectiva. El otro es el deseo. Seguramente muchos de los cambios del urbanismo es entender los deseos de los colectivos, y quizás sean más diversos que los que la política y la cultura se plantean. Y simplemente con eso termino. Muchas gracias. Bien, gracias, arquitecto. El arquitecto Diego Capandegui. Y ahora, en el cierre de este panel, vamos a escuchar a la ingeniera Lucía Bernardi, licenciada en Diseño de Paisaje, también de la Facultad de Arquitectura, sobre una mirada verde, una mirada desde el verde en la ciudad. Ahora sí. Bueno, buenos días a todas y todos, y gracias por la invitación y por compartir este panel hoy acá. Yo probablemente sea un giro distinto a lo que se venía hablando hoy, con algunos puntos de contacto. Yo voy a hablar de eso, del verde en la ciudad, ¿sí? Creo que una ciudad inteligente, ¿dónde estamos hoy? Creo que hoy estamos ante ciertos desafíos globales como el cambio climático, como la pandemia, que dejan al verde en otra situación de importancia, ¿sí? Entonces, si uno mira la ciudad, el verde en la ciudad no está presente de la misma manera en todos los lados, en todos los puntos. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, tenemos árboles, arbustos, césped, suelo, mientras que en el caso de la izquierda no tenemos ninguno de estos elementos, ¿sí? Otros puntos de la ciudad presentarían otra conformación del verde, ¿sí? Acá tenemos un parque urbano, el Parque Rodó. Los parques urbanos son las superficies de verde más extenso que encontramos en las ciudades. Los parques lineares, Avenida Italia, que son de uso y disfrute de toda la población. También tenemos las plazas, que son de alguna manera donde también encontramos esos mismos elementos, pero de dimensiones más chicas. En este caso, cuando la propia estructura de la calle, de la ciudad, no presenta verde, se puede utilizar este tipo de estructura, mobiliario urbano, que por un lado genera ese espacio de convivencia y también aporta o permite incorporar el verde en la ciudad. Montevideo se caracteriza por un arbolado destacado, con avenidas emblemáticas como 19 de Abril, con sus plátanos, Avenida Italia con sus tipas, Avenida del Libertador con el Ibirapitá, especie nativa, que de alguna manera nos generan un clima y un paisaje de disfrute y al cual todos estamos acostumbrados. El verde en la ciudad también lo encontramos en los jardines privados, en terrazas privadas, en balcones, y bueno, son en estos espacios donde muchas veces nos reconectamos con la naturaleza. Pero el verde en la ciudad también está en sitios de bajo mantenimiento, sitios relictuales o residuales que han quedado sin uso, ¿sí? Y en donde la naturaleza de alguna manera o el verde empieza a recolonizarla y a generar sus propias dinámicas, ¿sí? En la imagen de la derecha también, ¿no? Esto es una cornisa o un techo y uno dice, bueno, pero ¿cómo llegó esta planta a este lugar, ¿no? Y que esta planta esté en este lugar significa que hay ciertos procesos ecológicos que se están dando en la ciudad, ¿sí? De alguna manera hubo deposición de restos orgánicos, ¿no? Hojas secas que se depositaron, esas hojas secas se descompusieron, generaron este sustrato propicio para que creciera una planta. La planta no llegó sola, probablemente hubo algún organismo, un pájaro, algún mamífero, un roedor que aportó las semillas o dispersó esas semillas desde otro punto de la ciudad, ¿sí? Entonces, esta es una imagen un poco anecdótica, pero ¿qué
¿Qué quiero decir? ¿No? La ciudad del verde está en espacios formales, pero también en espacios informales, en donde hay distinto grado de mantenimiento. Tenemos parques, plazas, jardines, techos verdes, balcones, cornisas, canteros, rotondas, bordes de camino, terrenos en desuso, grietas, veredas rotas, en donde el verde empieza, o el verde está presente, ¿sí? A este sistema, ¿no?, del verde interconectado que podemos tener en una ciudad, ha sido nombrado de distintas maneras. Actualmente se habla mucho de infraestructuras verdes, ¿no?, en oposición a infraestructura gris, infraestructura azul, pero ya en la década del 40 en Portugal, Cabral hablaba de un continuo natural, ¿no?, un continuo natural que era el soporte para la vida, ¿sí? La FAO ahora habla de bosques urbanos, ¿sí? Entonces, serían justamente toda esa infraestructura, todos esos elementos naturales o elementos con grado variable de naturalidad, que son los que mantienen los procesos ecológicos, mantienen el agua, mantienen el aire, ¿sí?, y que en última instancia contribuyen a la salud y calidad de los habitantes, ¿sí? En esto hoy hablaban de la conectividad, ¿no?, conectividad del agua, conectividad de Internet, ¿no?, qué pasa, ¿no?, conectividad desde ese punto de vista. Y si yo lo miro, estas flechas rojas que aparecen en la imagen, en realidad están hablando de flujos de materia y flujos de organismos, porque en la ciudad hay movimiento, ¿no? Hablamos de conectividad. Esa cañada urbana está conectando un parque lineal, quizás conecte el interior de la ciudad con el entorno, ¿sí? Inclusive, esos pequeños jardines que de repente son manchitas puntuales, están actuando de piedra de paso para que un ave pose y continúe en su recorrido hacia otras áreas, ¿sí? Entonces la conectividad puede ser vista desde muchas dimensiones y también puede ser vista desde el punto de vista de los organismos u otros seres vivos que están en el paisaje. ¿Por qué hablo del verde en la ciudad y cuál es su importancia? Bueno, el verde en la ciudad nos brinda una serie de beneficios, una serie de servicios ecosistémicos. Nos brindan regulación térmica, regulación hídrica, secuestran carbono que ayuda a mitigar el cambio climático, también remueven contaminantes, ayudan a conservar los suelos y en última instancia mejora la calidad del paisaje también, ¿no? Y todo esto significa una mejora en el ambiente en general y en el bienestar físico y mental de quienes habitamos, ¿no?, la ciudad. Entonces, un poquito ahondando en la importancia del arbolado, esto que decía, reduce las temperaturas, ¿no?, aporta sombra, también habilita el ahorro energético, ¿no?, desde la que las construcciones están sombreadas, necesito menos uso de aire acondicionado, secuestran y almacenan carbono, remueven contaminantes, también absorben ruido. Estas coberturas verdes también están asociadas con el ciclo hidrológico, ¿no?, con el agua en la ciudad, porque es en estas zonas verdes donde el agua infiltra, ¿sí?, donde el suelo está suelo desnudo y el agua infiltra. En la medida que el agua infiltra, no escurre hacia otros sitios, ¿no? Y una de las temáticas que tienen las ciudades, ¿no?, de las problemáticas, es que, bueno, a medida que el suelo se va construyendo, pavimentando, el agua deja de infiltrar, entonces cambian las proporciones y pueden generarse problemáticas en otros puntos como inundación, etc. Estos son algunos ejemplos que se usan: jardines de lluvia, canteros de infiltración como hay en Luis Alberto de Herrera. Bueno, el verde en la ciudad nos da protección de la biodiversidad, ¿no? En general los árboles, las plantas atraen insectos, pájaros y otros organismos. Particularmente si usamos especies nativas, estamos promoviendo la conservación de la biodiversidad local, ¿no? Lo otro que es importante, ¿no?, y a veces que queda un poco invisibilizado, es el suelo, pero el suelo en sí mismo es un ecosistema, tiene sus organismos. La descomposición, ¿no?, esas hojas que caen y de alguna manera se empiezan a descomponer, si nosotros las retiramos del sitio, lo que no estamos dejando es que esas hojas, los nutrientes vuelvan al suelo y habiliten que las plantas vuelvan a crecer bueno, tengan esos aportes de nutrientes. También es importante cuando uno mira el paisaje o estas áreas verdes o estos espacios, pensarlos en que hay distintos organismos en el paisaje y con distintos requerimientos. Entonces, algunos se pueden favorecer por el pasto corto, ¿no?, áreas bien mantenidas, sin embargo hay otros que pueden necesitar áreas con naturalidad variable, ¿sí? Esto es un ejemplo de Inglaterra que le llaman Green Roof Shelters, ¿no?, y son básicamente estructuras que hacen en la ciudad, creo que están en torno a para poner bicicletas o contenedores de basura. Entonces,
a través de techos verdes y la incorporación de especies nativas, bueno, favorecen los polinizadores, ¿no? Le dan alimento a las flores, alimento a los polinizadores, ¿no? Lo cual nos beneficia directamente porque para que se formen las frutas en las flores tiene que haber polinizadores, ¿no? También ponen maderas secas para que tengan lugar para anidar los insectos, etcétera, ¿sí? Pero es una manera de, bueno, como con medidas puntuales uno está generando hábitat a nivel de la ciudad, ¿no? Y si bien es esto que decía, pueden ser intervenciones puntuales, pero si uno cambia de escala, empieza a ver que en realidad es todo un entramado de áreas verdes que soportan a este sistema natural o a la vida en la ciudad, ¿sí? Y bueno, y también como hablaba, ¿no? El tema de los beneficios sociales, ¿no? Los espacios verdes son oportunidad de convivencia, recreación, de integración, todos lo sentimos en la pandemia, creo. También ayudan en el sentido de pertenencia y formación de identidad, ¿no? Cuando uno se identifica con alguna calle, con algún rincón, con alguna plaza. Y bueno, y el tema de la salud física y mental. Y bueno, y el verde, hay un autor que habla del síndrome de déficit de naturaleza en los niños, Loeb, y bueno, el verde particularmente importante en la infancia, ¿sí? Bueno, un poco hablando de tecnología y cómo estos beneficios pueden ser estimados o cuantificados. Esta es una página del arbolado de la ciudad de Nueva York, en donde está mapeado cada árbol presente en cada esquina. Acá se ven, tomé un barrio, ¿sí? Entonces cada punto de esos es un árbol y a la derecha van a ver los beneficios ecológicos que aporta el árbol. Estos datos los puedo ver a nivel individual, o sea, yo saber que el árbol que está enfrente a mi casa está disminuyendo la intercepción de la lluvia, ayudando a la conservación de energía, removiendo contaminantes, reduciendo el dióxido de carbono de la atmósfera y a su vez está monetarizado. Se sabe el ahorro a nivel monetario de cuánto fue ese árbol en la ciudad, ¿sí? Tiene un lado más interactivo, que las personas pueden bajar una app y si le hacen algún mantenimiento a ese árbol como riego, etcétera, lo pueden registrar. Entonces, ¿no? ¿Cuáles fueron las actividades recientes de cuidado de ese árbol? Entonces dice, bueno, un miembro de la municipalidad le hizo tal manejo o tal vecino regó ese árbol, ¿sí? Y bueno, un poquito, ese era un poco lo que quise aportar en el día de hoy, era esto, una mirada desde el verde en la ciudad, ¿no? Cómo pensar no tanto ciudades con naturaleza, sino ciudades en naturaleza, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.